Bonjour mes chers élèves, donc aujourd'hui on va apprendre comment exprimer une quantité, une necesité y aller quelques lieux, ¿ok? Hola chicos, el día de hoy vamos a aprender a cómo expresar una cantidad, una necesidad y ir de un lugar a otro. On y va. Ok, les objectifs sont les suivants. Les élèves, c'est-à-dire vous serez capable d'exprimer une quantité, vous serez aussi capable d'exprimer la nécessité pour demander quelque chose, vous serez capable aussi d'utiliser les verbes aller et la préposition chez pour exprimer les déplacements vers un lieu, et vous serez capable aussi de résoudre des petits exercices, des petites questions à propos de chaque topic qu'on a vu, et vous allez le faire sur votre cahier de français. Et vous serez capable aussi de comprendre y faire les consignes de la guía pedagógica, ¿ok? Entonces, chicos, los vamos a tener 5 objetivos. El primero, van a ser capaces después de esto de expresar una cantidad en francés. Serán capaces también de expresar su necesidad para pedir cualquier cosa. Serán capaces también de utilizar el verbo aller, que es el verbo ir, y la preposición chez para ir o para expresar el hecho de que se van a desplazar de un lugar a otro. También van a ser capaces de resolver unas pequeñas preguntas que están después, o bueno, junto a cada presentación, a cada explicación. Y finalmente esto les va a servir para resolver la guía pedagógica que ya tienen. Donc, on va commencer, on va apprendre comment exprimer une quantité. La première chose qu'on va faire pour exprimer une quantité, on a besoin d'une unité représentante. C'est comme en espagnol. Para expresar una cantidad, pues obviamente tenemos que utilizar una cantidad con una palabra que la representa, una unidad de representación. Por ejemplo, nosotros en español podemos decir los números, podemos decir los artículos indefinidos, podemos decir montones, podemos decir muchas palabras que nos referencian cantidad, ¿sí? Igual pasa en francés, es lo mismo. Donc, on peut utiliser un nombre, 1, 2, 3, une douzaine, como ici, dans cet exemple, je voudrais une salade et une douzaine de. Puede ser, por ejemplo, los números 1, 2, una docena. Como en este ejemplo, yo quisiera una ensalada, y una docena de huevos. O una lechuga. Salada también puede ser lechuga. Une mesure, gramme, kilogramme, litre, centímetro carré. Una medida, como gramo, kilo, litro, centímetro cúbico. Il faut un litre de lait et 250 grammes de farine. Es necesario un litro de leche y 250 gramos de harina. Un contenant, algo que contenga, ¿sí? Como une boîte, un paquet, une bouteille, un verre, una caja, un paquete, una botella, un vaso. Donc, comme ça, cet exemple, on doit acheter une boîte d'œufs, un paquet de café et une bouteille de jus de fruits. Debemos comprar una caja de huevos, un paquete de café y una botella de jugo de fruta. Une forme et une forme. Oui, par exemple, nous avons les formes les triangles, le carré, les rectangles, leurs cercles. Donc, ici, c'est la même chose. Como la tablette, la plaquette, la tranche, ¿sí? Una tableta, una placa, una rebanada, ¿sí? J'ai besoin de 2 tablettes de chocolat, d'une plaquette de beurre et de 6 tranches de pain. Necesito 2 tablas o 2 tabletas de chocolate, un morceau, una plaqueta o una barra de mantequilla y 6 rebanadas de pan. Si vous faites attention, donc chaque fois qu'on utilise un nombre, une mesure, un contenant ou une forme, on doit ajouter la préposition, dans quelques cas, la préposition de. Bon, sauf ici, salvo los números. Yo puedo decir, je voudrais une salade, je voudrais 2 salades, je voudrais 3 glaces, ¿sí? Con los números no es necesario adjuntar la preposición de, como en las demás, ¿sí? En todas, si ustedes se dan cuenta, está la preposición de, ¿sí?
salvo en los números. De resto, todas utilizan la preposición de. Faites attention aussi que dans ces cas-là, quand on parle avec une expression de quantité, on n'a pas besoin de partitif. Se tienen que dar cuenta que cuando utilizamos una cantidad, sea cualquiera de estas que estamos viendo aquí, no se utilizan los partitivos, porque la preposición de y la cantidad ya reemplaza ese partitivo, porque ya sabemos la cantidad exacta. Donc, dans votre cahier de français, vous allez faire cet exercice. En su cuaderno de francés van a realizar este ejercicio. Entonces le pueden dar pausa al video y lo escriben o le toman fotografía y hacen la solución de una vez, como les quede mejor. Associez les aliments en la manière d'exprimer leur quantité comme dans l'exemple. Van a asociar los alimentos y la manera de expresar su cantidad como en el ejemplo. Du lait, une bouteille de lait. Por ejemplo esta, de l'huile d'olive. Esa, el aceite de oliva con cuál podría ser. Une boîte, 200 grammes, une bouteille, une tablette, un paquet. Por ejemplo de esta, de l'huile d'olive, je dirais, moi, je crois que c'est ce, en fait. Parce que dans une bouteille, c'est le contenant dans lequel on peut acheter de l'huile d'olive, ¿sí? Yo creo que para el aceite de oliva es la C, una botella, porque pues en efecto es una botella en donde uno puede comprar el aceite de oliva. Donc c'est comme ça qu'on exprime la quantité, ok? Donc on va continuer. 2. On va prendre comment exprimer la nécessité. En français, nous avons pas mal de mots qui nous aident à exprimer la nécessité. Par exemple, como quand on dit il faut, on a appris ça préalablement, mais on peut utiliser aussi ça, avoir besoin de. Nosotros habíamos visto anteriormente la palabra o la frase il faut, que es necesario, ¿cierto? Pero este avoir besoin de también nos permite expresar necesidad. ¿Qué es que ça veut dire en español? Tener necesidad de. Donc, j'utilise avoir besoin de avec un nom et ça me permet d'exprimer une nécessité objective ou subjective. Quand le nom qui suit est précédé d'un article partitif, comme du, de la, de elle, de, ces dernières s'effacent au profit de la préposition de. ¿Sí? Entonces, con este avoir besoin de ocurre lo mismo que cuando yo expreso la cantidad. Yo utilizo avoir besoin de más un nombre, ¿sí? O sustantivo, como lo conocemos en español, ¿sí? Ustedes lo conocen también de sus clases de español. Pero entonces aquí, ¿qué pasa? Yo le quito el partitivo, o sea, el du, de la, de el, et de, y utilizo la preposición de, como cuando hablamos de las cantidades. Por ejemplo, acá, il faut du chocolat, ¿sí? Y entonces aquí está un partitivo, porque con il faut sí es necesario utilizarlo. Pero cuando yo utilizo avoir besoin de, yo digo j'ai besoin de chocolat, ¿sí? Acuérdense que este verbo avoir cambia de acuerdo a la conjugación de las personas, ¿sí? Esta es la conjugación para j'ai, para la persona del yo, ¿sí? Aquí yo estoy diciendo j'ai besoin, yo tengo necesidad de chocolate, si hiciéramos la traducción literal. O necesito chocolate. Donc, dans votre cahier, vous allez, pas à deux, vous, individuellement, vous allez trouver au moins 5 ingrédients indispensables pour préparer votre plat préféré o favori. ¿De quoi avez-vous besoin? Entonces, ustedes en su cuaderno van a mirar por lo menos 5 ingredientes de su plato favorito que necesiten para preparar su plato favorito. Y van a escribir de qué tienen necesidad. Entonces, por ejemplo, pour préparer mon plat favori, j'ai besoin de viande, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de légumes, j'ai besoin de pommes de terre, et j'ai besoin d'oignons. Voilà. Si, je dis les 5 ingrédients. Donc, vous allez l'écrire sur votre cahier. ¿Ok? Y c'est comme ça qu'on exprime la nécessité. Y es de esta otra manera que expresamos la necesidad. Donc, on va continuer. Finalement, on va exprimer le déplacement. Ok? Donc, pour exprimer le déplacement, on va utiliser le verbe aller. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe aller en espagnol? C'est le verbe ir. Este verbo aller, en español, es el verbo ir, la acción ir.
¿sí? Et comme nous savons déjà, le verbe change como en español. Como ustedes lo saben, las acciones en francés también cambian como en español, ¿sí? Donc, si yo digo yo voy a decir en francés je vais. Si yo digo tú vas, yo voy a decir tu vas. Si yo voy a decir él va, él de chico, voy a decir il va. Si yo voy a decir ella va de chica, entonces voy a, en vez de il, vamos a sourire. En vez de il, je vais utiliser elle. Elle va y la misma conjugación. Nosotros aprendimos hace 2 clases, anteriormente aprendimos el pronombre on, ¿sí? El on, que quiere decir las personas. Esa también va siempre con la tercera persona del singular. 1, 2, 3, quiere decir que va con on va. Si hablamos de nosotros, entonces sería nous allons. Eso quiere decir nosotros vamos. Y aquí hay una z, nous allons. Vous allez, usted va o ustedes van. Et ils vont, ellos van. Y si dijeran ellas, sería elles vont. Ok, ça y est. Donc, une fois nous avons appris le verbe aller, la conjugaison, on peut dire comment on va se déplacer. Donc, pour indiquer un déplacement vers un endroit désigné par un nombre d'établissement, on emploie aller à. Entonces, siempre el ir a lo vamos a utilizar, siempre ir hacia algún lugar, vamos a utilizar obviamente el verbo aller, pero cuando vamos a decir el nombre de un establecimiento, ¿sí? Vamos a utilizar aller à, ¿sí? Por ejemplo, je vais à la boulangerie. Yo voy a la panadería, ¿sí? Je vais au supermarché, porque supermarché es masculino, entonces ahí a la se vuelve a u, ¿sí? Je vais au fleuriste, ¿sí? Siempre que decimos el nombre del establecimiento, vamos a decir aller à. Mais quand on dit les noms de la profession de personnes qui travaillent dans cet endroit, dans cet établissement commercial, on emploie aller chez. Si vamos a utilizar el nombre de la profesión, quiere decir la persona que trabaja dentro de ese establecimiento, vamos a decir aller chez. Je vais chez le boulanger, ¿sí? Voy a donde el panadero. Este es súper usual que la utilizan en francés, se utiliza muchísimo. Je vais chez le boulanger, je vais chez le fleuriste, je vais chez... chez quoi? Je vais chez les marchandises, ¿sí? Je vais chez, ¿sí? Entonces siempre vamos a utilizar el verbo aller de acuerdo a la persona que va a hacer la acción, la que se va a desplazar. Cuando vamos a hablar de el establecimiento, decimos aller à, y si vamos a decir vamos a ir a donde el zapatero, entonces vamos a decir aller chez. Nosotros no lo utilizamos en español, pero ellos sí lo utilizan súper harto. Donc, dans votre cahier, vous allez faire cet exercice. Complétez les phrases avec aller à ou aller chez. Van a completar A, B, C, D. Estas 4 frases con aller à o aller chez. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, on, ya sabemos que este on va con este. On va. Entonces aquí está le boulanger. ¿Esta es la profesión o el establecimiento? Es la profesión. Entonces aquí vamos a decir on va chez le boulanger. ¿Sí? Y así cada una. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ok, voilà. C'est ça. Finalement, on a compris comment exprimer la quantité, la nécessité et se déplacer vers un lieu en utilisant le verbe aller et la préposition chez. Donc, si tu as des questions, tu peux répéter la vidéo, regarder la vidéo ou poser des questions pendant la session. Ok? Donc, merci beaucoup pour faites attention à cette vidéo, à cette présentation. Et j'espère que vous ayez compris bien. Ok? Entonces, como nos podemos dar cuenta, ya aprendimos cómo expresar la cantidad, la necesidad y cómo desplazarse de un lugar al otro utilizando el verbo ir y la preposición chez. Si